¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de la lucha diaria de los pacientes que han sufrido un ictus y cómo las nuevas tecnologías también funcionan como terapias para recuperar el equilibrio o la movilidad. Además visitaremos la Casa Museo del que para muchos ha sido el mejor escritor de cuentos del siglo pasado, Antonio Pereira, que falleció hace 13 años. Y por último conoceremos cómo ha cambiado con los años las funciones de oficio de portero, una figura que ha ido desapareciendo. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Las secuelas físicas, cognitivas y psicológicas que provoca un ictus en una persona alteran, además de sus funciones, toda su vida. Parálisis o afectaciones en la memoria que requieren de mucho esfuerzo de los pacientes y el trabajo de los equipos profesionales. Hoy conocemos el caso de Begoña y de María José, dos casos de ictus con secuelas diferentes. En su recuperación se utilizan desde salas sensoriales a virtuales. Bastón apoyado y aquí, hombro bajo y ahora, hombro derecho. Begoña sufrió un ictus hace 3 años que le dejó una importante parálisis en su cuerpo. Sentí un hormigueo en la mano, se me dormían los dedos, entonces se me cayó el móvil, porque claro, se me durmió la mano, es lo que sentí. El móvil me cayó. Con 51 años regentaba un negocio hostelero con su marido y al volver a casa comenzó a sentir los síntomas. Y a las 5:30 iba para casa todos los días y era el día 2 de diciembre del 2019 que me dio el ictus y un sangrado, un derrame, y era lunes, me acuerdo que era lunes. Recuerda perfectamente cómo el ictus la dejó inmóvil, incapaz incluso de pedir ayuda. Marga, me parece que me está dando algo. No dejes de hablar. Mi cuñada es ATS, es auxiliar de enfermería y trabaja en el hospital. Y me decía, yo le oía por teléfono, Begoña, no dejes de hablar. Me empezaron a dormir los dedos de los pies. Como cuando te toman la tensión, bum, 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 desde los dedos de los pies del lado izquierdo hasta el hombro, bum, 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 bum. Después me dio un dolor de cabeza, era horroroso, parece que me taladraban la cabeza, era horroroso. Estuvo más de 4 meses ingresada en hospitales y en plena pandemia de coronavirus en marzo de 2020, con el alta se fue a casa. Estaba como una masa. Era una persona total, no me movía nada. El médico, que me operó, me dijo, ya me dio el alta, y cuando me vio, me dijo, ya tienes suerte, ha sido un milagro, hija. Tú tienes que estar contenta porque lo tuyo ha sido un milagro. Precisamente la situación sanitaria a nivel mundial suponía una barrera para iniciar la urgente rehabilitación que le ayudara a recuperarse. El trabajo en esta clínica Neuroredacer ha sido clave para que 3 años después pueda seguir ganando la autonomía que perdió. Muchos vienen con dolor. Entonces lo primero es quitar el dolor, luego buscamos un poco la activación, el movimiento, desde la parte proximal hasta la parte distal. Cuando ya logran eso, entonces elevar y en lo final el agarre, todo dependiendo de la evolución clínica que ellos presentan y el tiempo. El ictus es la interrupción de la circulación de la sangre que llega al cerebro debido a que un vaso sanguíneo se ha roto o ha quedado taponado. Cuando esto ocurre, la sangre no llega a una determinada zona del cerebro, de modo que las células nerviosas afectadas no reciben oxígeno y mueren. Vemos que hay pacientes que, por ejemplo, les dio un ictus isquémico en el lado derecho, en el hemisferio derecho. Y tenemos otro con un ictus isquémico en el hemisferio derecho. ¿Qué es lo que pasa? El nivel de la lesión es diferente, porque uno es más grande y otro es más pequeño. La localización es diferente, porque uno está más frontal y otro está más parietal, por decirte algo. Entonces las expectativas de tratamiento van en pro de lo que vayamos viendo en la evolución y el tratamiento. Aunque uno en su momento quiera
quiera decir como terapeuta, es que vas a caminar, son expectativas que uno a veces no puede llegar, por eso tienen que ser reales esos objetivos. Aquí trabajan con pacientes agudos como Begoña, otros crónicos tras un episodio de ictus, y las terapias de seguimiento son clave. Y un objetivo tan sencillo como estar sentado estable puede tardar 3 semanas, divinamente. Entonces son cosas que uno dice, depende del paciente, de la cantidad de sesiones, del nivel de evolución. También hay unos factores previos de ellos, si han tenido un nivel de actividad físico importante, si no hay unas funciones cognitivas alteradas, porque no es lo mismo que yo le diga, siéntate, y si él no me entiende, entonces ahí yo ¿cómo hago? Ya entonces entra la parte de comunicación y la parte de neuropsicología. Esta sala de realidad virtual busca que los pacientes con daño cerebral mantengan un nivel de actividad, además de potenciar los componentes físicos, sociales y cognitivos. Marcan objetivos lentos para evitar la frustración del enfermo. Empezamos con pasos cortos. Antes de caminar, pues primero se tienen que sentar. Luego de sentarse, mantenerse de pie. Luego de mantenerse de pie, pues tienen que intentar mantener un balanceo, que no se mareen. Luego, pasos cortos. Y ahí sí empezamos con una marcha habitual. La hemiplegia, la debilidad, la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, en una mano, un pie o en las 4 extremidades son algunas de las secuelas del ictus. Pero también trabajan con pacientes con secuelas cognitivas, afectaciones de memoria, atención o en las funciones ejecutivas para la resolución de problemas. ¿Qué haces en esos momentos en los que no te sientes tan bien? Pues mira, ayer me fui a dar un paseo. Vale. ¿Fuiste con alguna persona? ¿Fuiste sola? Sí, con una amiga. María José ha sufrido su segundo ictus hace apenas 3 meses. Te rompe todo. Un golpe que te dan sin romper nada. Pero un golpe a todo, a todo. Yo a veces decía, ¿por qué no me cortarán esta parte toda para allá? Que tengo que arrastrarla. El primero, hace 14 años, no le dejó ninguna afectación, pero este, que le sorprendió en su propia casa, le paralizó el lado izquierdo del cuerpo. Después de comer, echamos una partida de una escoba, mi marido y yo. Y dice, oye, estás torciendo la boca. Dije, yo fui al espejo y no me parecía que torcía nada. El sedentarismo, el consumo de alcohol o el tabaquismo se relaciona muchas veces con factores de riesgo para sufrir un ictus, pero no siempre es así. Son factores que pueden llegar a incidir a que seas propenso. También ocurre gente joven que es activa, que es dinámica y que dice, es que estaba trabajando y sentí como el brazo ya no lo sentían. María José llevaba una vida activa. Andaba todos los días 8 o 10 kilómetros. O sea, y muy activa de no parar. De un día para otro encontramos un cambio totalmente abrupto de lo que era su vida. Han perdido su trabajo, han perdido su movilidad, han perdido muchas cosas con las que contaban antes en su día a día y como hacemos nosotros y no valoramos hasta que lo perdemos. Cada paciente y cada nivel de lesión exige un tratamiento diferente. En Neuroredacer abordan la logopedia, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicología y la neuropsicología. Al cabo de a veces poquito tiempo te viene con un discurso totalmente armado de yo soy igual de válida por lo que ha pasado, porque yo no he tenido culpa y voy a seguir luchando, voy a seguir adelante. Es importante saber diferenciar los síntomas del ictus de otras dolencias como un infarto. Hay que diferenciar un poco de los dolores de cabeza fuertes, de un infarto, de un paro, que son otro tipo de enfermedades que también a veces hay un juego allí de signos y síntomas. María José viene de La Bañeza 2 veces por semana a este centro en León Capital. Que tardas muchísimo en hacer las cosas. Si antes hacías 10, ahora haces 2 y con trabajo. Sara me está ayudando pues en que yo me frustro. Voy a hacer algo y no puedo. La parte emocional es uno de los pilares en la recuperación del ictus que sufrió. Aquí le enseñan cómo aprender a tolerar la frustración de no poder desarrollar como antes algunas actividades. Pongo ropa para el suelo. Tuve que bajar a la vecina. Yo estábamos en casa y en ese momento estaba mi hija, que tiene 3 niños, y su marido. Prácticamente la casa, las compras y todo lo llevaba yo, sin problema. Ahora...
La pregunta que la mayoría se hace no siempre tiene respuesta. Porque a mí, y es que no hay una respuesta, me ha tocado a mí, hay una probabilidad de que esto pase y aunque sea más alta o más baja, pues yo estoy en esa probabilidad. Entonces, hacerse a la idea y aceptar y normalizar que estás dentro de ese porcentaje cuesta mucho, pero al final se tiene que trabajar y se puede lograr. Pasos psicológicos tan importantes en la recuperación como lograr dar un paso físico de nuevo. Un centro que suple muchas de las carencias que tiene el sistema público sanitario en terapias de rehabilitación para los pacientes de ictus. La Seguridad Social deberán de atender bien todos los casos, porque es que te dicen, te damos rehabilitación. A los 2 meses me llegó a mí la rehabilitación. O sea, si estoy esperando, pues un tiempo que estás perdiendo. Un apoyo imprescindible en la lucha para seguir adelante. Hay que asumirlo, es lo que nos ha tocado, hay que aprender a vivir con ello. Yo siempre he sido una persona positiva. Estoy bien de la cabeza, me acuerdo de todo, puedo tener una conversación con mi marido, con mi hijo. Si no hubiera tenido la cabeza, pero bueno, estoy contenta porque los médicos no daban por mi vida nada. Antonio Pereira es para muchos el mejor cuentista español del siglo XX. Ahora su hogar se convierte en un museo que homenajea la obra del escritor berciano. Una casa que cuenta con piezas inéditas de alto interés cultural. Un espacio al servicio de la sociedad leonesa. En esa casa permanecerá para siempre la memoria de uno de las grandes de las letras leonesas. Ya iba allí al baile de niños del lunes de carnaval y al que yo diríamos que en principio y en mi primera infancia sociológicamente pertenecía, porque después estaba el casino de los de la plaza, que además, para hacerlo más explícito, llamaban el casino de los señores. La residencia de un referente de la literatura leonesa y española, el lugar donde convergen su inspiración y su legado. La casa de Antonio Pereira abre sus puertas 13 años después de su muerte. El escritor berciano impregnó su firma en la cultura española, pero también dejó su huella personal en todos aquellos que le conocieron en vida o han leído su obra. Todavía queda mucha gente que le conoció personalmente y que no es familia, porque la familia que vamos a decir, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que era una persona extraordinaria, entrañable, amena, divertida, generosa. Yo creo que es de esas personas que concitan la simpatía de todo el mundo. Eso lo estamos comprobando ahora cuando la Fundación está adquiriendo grandeza, cuando nos dirigimos a distintos lugares donde han conocido a Antonio, nos abren las puertas enseguida, y eso sin duda el reflejo de que Antonio dejó huella y dejó una huella muy positiva entre toda la gente que le conoció y toda la gente que le leyó, aunque no le hubiera conocido. Pues voy a hablar de algunas teorías un poco generales sobre este género que es el cuento, relato, narración o novela corta, que de mil maneras se llama y generalmente no nos ponemos de acuerdo. Y bueno, algunas recetas prácticas también de mi propia cosecha y de mis propios trucos del oficio, diríamos. Premio Castilla y León de las Letras, doctor honoris causa de la Universidad de León. Premio Quevedo de Poesía del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Academia Castellano y Leonesa de la Poesía. Un sinfín de reconocimientos a un autor que en sus textos siempre tuvo presente su tierra.
en todo el noroeste mágico que él llamaba, en todas estas ciudades del poniente, así tituló él una novela, Las ciudades del poniente, porque eso le atraía mucho este mundo, Galicia, León, todo este entorno, Portugal, todo este noroeste mágico fue lo que impregnó su obra de referencias y donde la inspiración pues le llevó a donde ha llegado. Se puede ver en la mayoría de los cuentos que está presente el territorio, que está presente la tierra. Aunque en sus inicios fue poeta, Antonio destacó por encima de todo por el relato breve, considerado uno de los mejores cuentistas del siglo XX de España y para muchos el mejor, algo que él no compartía, ya que no le gustaban las grandes alturas. La clave de su éxito en los relatos cortos fue su capacidad para contar una historia de forma concisa e intensa. En un cuento no puede sobrar ni una palabra por bonita que sea, y a veces pues pones en un cuento palabras o algo bonito que dices, esto es bonito pero es necesario y cuesta mucho quitarlo del cuento, y él decía, por eso yo soy buen cuentista, porque yo tengo el valor de quitar lo innecesario del cuento por bonito que sea, de tal manera que si el cuento se caracteriza por eso, por la brevedad y por la intensidad, él era dos características que bordaba. Su casa fue el lugar donde se refugiaba para dar rienda suelta a su imaginación. Ahora la Fundación Antonio Pereira, dueña de la casa, la pone a disposición de la sociedad leonesa en forma de museo con visitas concertadas para conocer todos los rincones de la residencia del escritor, pero también como un espacio cultural con una salita de exposiciones. Decidimos que tenía que ser una casa que tuviera parte de museo, pero que también tuviera otras funcionalidades como un pequeño salón de actos, alguna zona administrativa. Lo que pretendíamos con eso es que aquí pueden acudir a esta casa, además de venir a verla todos aquellos que quieran y que les apetezca ver la casa museo, aquí puedan desarrollarse actividades literarias relacionadas o no con Antonio Pereira, pero también actividades culturales del tipo que sea. Cualquier colectivo que desee hacer un acto en esta casa, en el salón de actos, con escaso aforo, porque no deja de ser un piso, pero con mucho valor añadido por ser la casa de Antonio Pereira, pues aquí tiene su lugar. Uno de los objetivos de la Fundación es aprovechar la casa para acercar a los más jóvenes la obra de Antonio Pereira y las piezas que se encuentran en la casa, algunas de ellas referencias de la literatura española. En una casa de un escritor que hay muchos libros, y en una casa con muchos amigos que hay pues muchos recuerdos, y en una casa donde muchos amigos eran artistas que hay pues mucho arte. Por ejemplo, Antonio Pereira tenía muchos amigos de la tertulia del Café Gijón en Madrid, donde participaba muchos amigos pintores. Por tanto, pues en la casa hay muchos cuadros comprados y adquiridos a amigos. Hay muchos pintores leoneses amigos de Antonio Pereira, Bela Zanetti, Zurdo, Ramón Villa, en fin, la casa está llena de recuerdos, de arte cuya importancia no es el valor económico, sino la importancia que ese arte ha tenido en Antonio Pereira. Cientos de libros, cuadros y fotografías que representan la vida literaria de Antonio Pereira. Libros dedicados por Camilo José Cela, por Vicente Alessandre. Tenemos un Quijote, una edición del Quijote que Antonio adquirió en una subasta de 1738, una edición muy especial. Tenemos, el primer libro que le regaló su madre a Antonio Pereira cuando Antonio Pereira tenía 10 años, y fue nada más y nada menos que el Quijote. Leyó el Quijote con 10 años. En fin, hay libros que tienen mucho interés para conocer más y mejor a Antonio Pereira. El propio Antonio fue el creador de su fundación. Cuando falleció en 2009, su mujer, Úrsula, persona muy importante en la vida del escritor, se hizo cargo de la fundación hasta el día de su muerte.
Ahora su sobrino Joaquín Otero y la Universidad de León son quienes la gestionan. Esta última etapa ya, desde que falleció mi tía, pues llevamos 3 años aproximadamente, en los cuales además nos ha pillado la pandemia y nos ha mantenido un poco estáticos, haciendo mucho internamente, pero poco de cara al exterior. El año que viene, el año 2023, será el gran año donde se expanda la Fundación Antonio Pereira, porque es el centenario del nacimiento de Antonio Pereira. Antonio Pereira nació en 1923, por tanto, en el 2023 se cumplen 100 años de su nacimiento y ahí estamos volcándonos, ahí estamos trabajando intensamente para que el centenario de Antonio Pereira no pase desapercibido, ni mucho menos. La apertura de la casa al público ha sido el primer paso de este homenaje del que de momento no quieren desvelar nada. El próximo 3 de noviembre será cuando informen de todas las actividades y del calendario para homenajear los 100 años del nacimiento del escritor. Es un oficio que comenzó a regularizarse hace más de un siglo, pero sin embargo ha ido desapareciendo en las últimas décadas. La profesión de portero o de conserje en edificios de vecinos es considerado un elemento de seguridad y de multitud de funciones como la limpieza o pequeñas reparaciones. Los últimos que quedan ya no viven en las conocidas como porterías. El oficio de portero se profesionalizó allá por el 1908, cuando un real decreto obligaba al gobernador civil o al alcalde de la ciudad a refrendar la labor de aquellos hombres para el mantenimiento de la seguridad de los edificios. En Madrid, por ejemplo, se daba preferencia para cubrir los puestos a guardias civiles retirados e incluso durante la Guerra Civil eran los mutilados por ley quienes ocupaban las porterías de las fincas urbanas. En la ciudad de León fue el ensanche y más tarde la construcción de grandes edificios en la zona centro con necesidades y servicios comunes lo que extendió la figura de portero. Todavía hay conserjes con uniformidad. No es tanto como en Madrid. Si tú te das una vuelta por Madrid, observarás muchísimas porterías todavía con el portero con traje y corbata, camisa blanca, corbata negra y su americana. Profesionales como Gregorio. Lleva 35 años ocupando la portería de Villabenavente 7, en plena plaza de las Cortes Leonesas. La relación del portero antes era muy diferente a la de ahora. O sea, la relación era de una responsabilidad bastante grande del portero. Y lo que decía el portero, por ejemplo, sin apenas administrador, era lo que se hacía. Dejó el campo en la ribera del Órbigo para coger el testigo de su tío como portero. Aquí estuvo mi tío, se jubiló con 64 años me parece. Yo estaba trabajando de aquella en la ribera de Carrizo, ahí con mis padres. Me ofreció esto, estuvo el mes de septiembre conmigo otra vez y dice, bueno, ¿te quedas tú solo? Y ya me fui quedando. Y luego me empezó a gustar. Una labor que va más allá de limpiar o de vigilar. Para la gente de antes el portero es, digamos, una seguridad que tienen ellos a cualquier hora del día. Simplemente, aunque no necesiten casi apartamento, o sea, nada de él, el salir a la calle y verlo aquí, pues ya le ofrece una seguridad total y absoluta. Una profesión exigente, pero afortunadamente no tan dura como aquellos porteros obligados el siglo pasado a cebar las calderas de carbón durante la madrugada. Aquí había carbón, te levantabas a las 5 o las 6 de la mañana para caldear todo, escombrar luego, son 22 pisos, para calentar todo esto día y noche tienes que palear bastante carbón. Los porteros eran las personas encargadas de mantener, de atizar las calderas, porque eran sobre todo calefacciones de carbón. Esta es la carbonera, el carbón se descargaba el camión desde arriba, desde la acera, aquí se almacenaba y de aquí iban para los dos quemadores de ahí. En aquella época prácticamente su disponibilidad era la de un portero 24 horas para atender a los vecinos. La labor de los porteros era 24 horas, no tenías un horario. Ahora su horario se acota a las 8 horas, aunque atienden con gusto cualquier incidencia. Vienen de viajes, han olvidado las llaves.
Cuidan de los pisos vacíos, los cuartos de contadores, las bajantes o los sumideros. Todavía hay comunidades de propietarios que quieren tener la figura del portero porque les da seguridad y les da una cierta tranquilidad y una calidad de vida importante. Porque como antaño, los porteros siguen viviendo en el edificio. Goyo lo hace en el último piso, en esta vivienda de la planta 12 junto a su mujer. No tenemos hijos, para mi mujer y para nosotros, para mí, pues es ideal. Sabe que cuando se jubile, dentro de 3 años, tendrá que abandonarla. Se habla mucho del piso del portero. Muchos edificios de hoy pues se arriendan en el momento que se jubila y se prescinde del servicio, pero la comunidad de propietarios quiere darle una rentabilidad. La realidad es que las últimas crisis y el abaratamiento de costes para la comunidad de vecinos está jubilando a los porteros y externalizando los servicios de limpieza y mantenimiento con diversas empresas. A medida que se van jubilando, se replantea las actividades por externalizar los servicios con empresas de servicios. A pesar de todo, hay edificios que mantienen el servicio, como este. El padre de Raúl se jubiló aquí hace 11 años en esta portería. Él, que acababa de sufrir un ERE en su empresa, siguió su legado. Comparado a lo que hay hoy en día, pues está dentro de los sueldos de otras empresas. Aprendió las claves para ser un buen portero. Hasta luego. Su cometido, controlar cualquier cosa que ocurra en el edificio. Pues ayudo todo lo que puedo. Si, oye, las puertas las compra algún vecino si se lo subo y si lo necesitan. Generalmente en estos edificios hay puerta de servicio y en la puerta de servicio se deja la basura, el conserje recoge la basura y lo deposita luego en los contenedores. La confianza es tal con todos los propietarios que los porteros guardan una copia de las llaves de todos los pisos. Si hay alguna avería o no están ellos, que se pueda entrar, o si se las dejan dentro de casa, que ha pasado muchas veces, se las dejan dentro, pues bueno, las piden, tienen la opción de pedírmela y entrar, sin llamar ahí a bomberos ni de cerrajero. Él también tiene su vivienda 2 plantas más arriba de la portería, donde se conserva este curioso teléfono. Se anulaba ese de allí, llamabas desde aquí a los vecinos en su día, pero bueno, lleva muchos años sin funcionar. Sin embargo, en la ciudad de León, los inmuebles que tienen este servicio ya no son mayoritariamente porteros que residen en él, ahora son conserjes. Como Inés, una de las pocas mujeres que hay. Limpieza en general. Das una vuelta por el edificio por si en los rellanos hay cosas sucias, correo, cuando viene el cartero, le recogemos los paquetes a los vecinos. Este es un portal de mucho tráfico, como estáis viendo. Buenos días. Realiza las mismas funciones, pero no vive en el edificio. Si ocurre algo en un piso y no está el vecino o el propietario, no hay problema en entrar en el piso, ver lo que suceda, comunicárselo y adelante con el seguro o con quien haya que hacer la obra. En los 6 años que lleva ocupando esta portería en la que antes estuvo su hermano, se ha ganado la confianza de todos los vecinos. Lo jubilaron, me ofrecieron quedarme aquí, conocí a la casa, a los vecinos, me pareció bien, no estaba trabajando y aquí me quedé. Conozco el nombre de todos y los llamo por el nombre, ellos a mí también me llaman por el nombre. Hola Teresa. Vale, perdón, ¿eh? Nada. Recoge el correo, la paquetería o incluso las bolsas de la compra. Entre las misiones de un portero o un conserje también está el controlar el acceso de quien no es bienvenido al edificio. Hay veces que han querido entrar alguien aquí, no sé si a dormir o a hacer algo y bueno, parece que al ver una persona aquí pues dan la vuelta, no entran. Por fortuna, ellos mismos han comprobado cómo el servilismo y el clasismo han desaparecido mayoritariamente en pleno siglo XXI. Ellos están acostumbrados a tener personal de servicio, que incluso alguno lo sigue teniendo, pero el trato conmigo es tú por tú, exactamente por un igual. Había un verdadero servilismo hacia el portero, pero yo entiendo que ahora no, yo creo que hemos evolucionado en ese sentido bastante y bueno, hay un respeto a la labor del portero también. Me acuerdo de algún portero que le veías con un bloque de periódicos para el del cuarto, el tercero, el segundo y se lo llevaba el periódico a la casa a primera hora de la mañana. No hay distinción de que yo soy la señora de la casa, tú trabajas para mí, no. Conmigo no.
Amparados por su patrón, San Pedro Apóstol, como símbolo de quien tiene la llave de entrada al cielo, ellos son el nexo de unión entre los vecinos y el administrador de finca. Es la primera persona que detecta un problema en la comunidad de propietarios y es la primera persona que se pone en contacto con nosotros para dar una solución a ese problema. Y es precisamente ese vínculo con cada propietario, con los que tienen incluso un grupo de WhatsApp, lo que ha permitido que en plena pandemia de coronavirus la labor de porteros y conserjes sea clave para controlar los contagios. Me lo han comunicado sin más, con toda naturalidad, para que yo sepa que hay gente contagiada, con síntomas, sin síntomas, cuándo van a hacerse los PCRs, sus resultados, me dejan la basura aparte en 2 bolsas, no hay problema. ¿Qué tal? Me he dado negativo. Bien. Lo primero que me dicen es, oye, mira, Goyo, estamos contagiados, te dejamos la basura aquí en la puerta, procura coger los guantes y tener un poquitín de cuidado, sobre todo en los primeros días, que está el campo viral bastante fuerte. Los porteros también han estado en primera línea, ¿no? Entonces nos hemos procurado muy mucho de proporcionarles pues antivíricos para limpiar, productos y todavía con todas las protecciones pues todavía hemos tenido la mala suerte de que el virus ha entrado en las comunidades de propietarios. Han extremado la limpieza en portales y ascensores, donde el riesgo puede ser mayor, y además controlan la situación de cada vecino. Los pisos que donde hay gente mayor procuro entrar lo menos posible, a no ser una necesidad, digamos, urgente. Ya por precaución, ya no tocas el timbre y hablas con esa gente. Ya el contacto es vía telefónica, les llamo, les pregunto qué tal están, si necesitan algo, porque también el subirles algo y dejárselo en el felpudo no cuesta nada, entonces por lo menos que tengan de comer y lo que necesiten. Detalles de convivencia que le devuelven la valía a su profesión. Con este reportaje sobre los porteros de los edificios de viviendas nos vamos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.